Hay momentos en la vida en los que sientes que todo se te escapa de las manos. Te levantás por la mañana y ya llevas encima ese peso invisible, esa sensación de que nada va a salir como esperas. Miras tu día y te parece una montaña imposible de escalar. Intentas hacer las cosas bien, te esfuerzas, pones voluntad, pero los resultados no llegan o llegan a medias. Y entonces empiezas a preguntarte qué está pasando, por qué todo parece tan difícil, por qué los demás parecen avanzar mientras tú te quedas atascado en el mismo lugar. No es que seas pesimista, no es que no tengas ganas, es que simplemente la vida parece resistirse a tus intentos. Y en ese estado, en esa lucha constante, te vas apagando. Porque cuando las cosas no salen bien una y otra vez, cuando el esfuerzo no se traduce en resultados, algo dentro de ti empieza a creer que quizás no eres capaz, que quizás no mereces que las cosas te salgan bien. Pero déjame decirte algo, el problema no está en ti, ni en tu capacidad, ni en tu valor. El problema está en cómo estás pensando. Piensa por un momento en la última vez que algo te salió mal. Recuerda cómo reaccionaste, qué te dijiste a ti mismo. Probablemente algo como esto va a ser siempre así, nunca me sale nada bien, soy un desastre. Y lo curioso es que esas palabras, esas creencias que repites una y otra vez en tu mente, no son inocentes. No son solo un reflejo de tu frustración. Son, en realidad, órdenes que le das a tu cerebro, instrucciones precisas sobre cómo interpretar tu realidad y cómo actuar en ella. Porque tu mente no distingue entre lo que es verdad objetiva y lo que tú decides creer como verdad. Para tu mente, lo que piensas repetidamente se convierte en la estructura desde la cual construyes tu vida. Y si tu estructura mental está hecha de pensamientos derrotistas, de anticipaciones negativas, de creencias limitantes, entonces tu vida va a reflejar exactamente eso. No porque el universo esté en tu contra, no porque no tengas capacidad, sino porque estás programado para el fracaso desde tu propia cabeza. Hay personas que viven en un estado permanente de alerta negativa. Antes de que algo suceda, ya están anticipando el desastre. Antes de intentar algo nuevo, ya están convencidos de que no va a funcionar. Y lo hacen curiosamente como una forma de protegerse. Porque si ya esperas lo peor, si ya te preparás para el fracaso, entonces cuando llegue no te va a doler tanto. ¿O eso crees? Pero lo que en realidad estás haciendo es algo mucho más peligroso. Estás construyendo una profecía autocumplida. Porque cuando esperas que algo salga mal, tu comportamiento cambia, tu energía cambia, tu disposición cambia. Llegas a las situaciones con desconfianza, con tensión, con miedo, y esa energía contamina todo. Las personas lo perciben, las oportunidades se cierran, los errores se multiplican, y al final lo que termina pasando es exactamente lo que temías. Pero no porque estuviera escrito en tu destino, sino porque tú mismo lo escribiste con tus pensamientos. La mente tiene una tendencia natural a buscar confirmación de lo que ya cree. Si crees que eres torpe, vas a notar cada pequeño error que cometes y vas a ignorar todas las cosas que haces bien. Si crees que la gente no te quiere, vas a interpretar cada gesto neutro como un rechazo y vas a descartar cada muestra de afecto como algo insignificante o interesado. Si crees que no mereces el éxito, vas a sabotear tus propios logros, vas a minimizar tus capacidades, vas a rechazar oportunidades por miedo a no estar a la altura. Y todo esto sucede sin que te des cuenta, de forma automática, porque tu cerebro está diseñado para ser eficiente, no para ser objetivo. Y la forma más eficiente de procesar la realidad es confirmar lo que ya crees, no cuestionarlo. Entonces, cuando digo piensa así y verás cómo todo te empieza a salir bien, no estoy hablando de pensamiento mágico. No te estoy diciendo que repitas afirmaciones positivas frente al espejo y esperes que tu vida cambie por arte de magia. Eso sería ridículo y superficial. Lo que te estoy diciendo es algo mucho más profundo. Cambia tu forma de interpretar la realidad. Cambia las narrativas que te cuentas sobre ti mismo y sobre tu vida, y verás cómo tu comportamiento cambia, cómo tus decisiones cambian, cómo tus resultados cambian. Porque la realidad no es algo fijo que está ahí afuera esperando a que la descubras.
La realidad es algo que construyes activamente con tu atención, con tu interpretación, con tus creencias. No es raro que cuando estás en una mala racha, cuando las cosas no te salen bien, te sientas atrapado en un círculo vicioso. Algo sale mal, te sientes mal, piensas negativamente, actúas desde ese lugar negativo y entonces algo más sale mal, lo cual confirma tus pensamientos negativos y así sucesivamente. Es como caer en un pozo del que no sabes cómo salir. Y lo peor es que cada vez que intentas salir y no lo logras, cada vez que pones esfuerzo y no ves resultados, el pozo se hace más profundo. Porque empiezas a creer que no solo las cosas te salen mal, sino que tú eres alguien a quien las cosas le salen mal. Y esa es una creencia devastadora, porque ya no es sobre lo que haces, es sobre quién eres. Pero déjame mostrarte algo que quizás nunca has considerado. Ese círculo vicioso puede convertirse en un círculo virtuoso con el mismo mecanismo, solo que en dirección opuesta. Si cambias tu forma de pensar, si empiezas a interpretar las situaciones de manera diferente, tu estado emocional cambia. Y cuando tu estado emocional cambia, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, los resultados cambian. Y cuando los resultados cambian, tus creencias sobre ti mismo cambian. Y cuando tus creencias cambian, tu forma de pensar se fortalece en la dirección correcta. Es exactamente el mismo proceso, solo que ahora trabajando a tu favor en lugar de en tu contra. Piensa por un momento en alguien que conoces que parece tener suerte, alguien a quien las cosas le salen bien. Observa cómo piensa esa persona. Observa cómo enfrenta los problemas. Probablemente no es que no tenga problemas, no es que todo le sea fácil. Es que cuando algo sale mal, no se queda atascado ahí, no se cuenta historias dramáticas sobre su incapacidad, no interpreta cada obstáculo como una señal de que no es suficiente. Al contrario, ve los problemas como parte natural de cualquier proceso, como información útil, como oportunidades para aprender y ajustar. Y esa forma de pensar no es un don con el que nacen algunas personas. Es una habilidad que se cultiva, una decisión consciente de relacionarse con la realidad de manera constructiva. Cada vez que te enfrentas a una situación, hay un momento, un espacio brevísimo entre lo que sucede y cómo reaccionas. En ese espacio está tu poder. En ese espacio puedes elegir qué historia te vas a contar sobre lo que está pasando. Y la historia que elijas va a determinar todo lo que viene después. Si eliges la historia de soy un fracasado, esto nunca va a funcionar, siempre me pasa lo mismo, entonces tu cerebro va a activar todas las respuestas asociadas a esa historia. Desesperanza, resignación, pasividad, miedo. Pero si eliges una historia diferente, si te dices esto es un desafío, puedo aprender de esto, voy a encontrar la forma, entonces tu cerebro activa respuestas completamente distintas. Curiosidad, determinación, creatividad, esperanza. Y no se trata de ser ingenuo o de negar la realidad. Se trata de ser estratégico con tu mente. Porque la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Siempre hay múltiples formas de interpretar lo que sucede. Y tú tienes el poder de elegir la interpretación que te sirva, la que te impulse hacia adelante en lugar de la que te paralice. Eso no es mentirte a ti mismo. Eso es ejercer tu libertad mental. Eso es ser inteligente con tus recursos psicológicos. Hay personas que creen que ser realista significa ser negativo, que anticipar lo peor es ser prudente, que desconfiar es ser sabio. Y viven vidas pequeñas, asustadas, limitadas, porque confunden la prudencia con el miedo, la realidad con el pesimismo. Pero ser realista no significa esperar lo peor, significa ver las cosas como son sin dramatizarlas ni en sentido negativo ni positivo. Significa reconocer que hay obstáculos y que también hay recursos para enfrentarlos. Significa aceptar que puedes fracasar y que también puedes aprender y volver a intentarlo. Significa entender que la vida no es ni un camino de rosas ni un valle de lágrimas, sino un territorio complejo donde tu actitud marca una diferencia enorme. Porque aquí está la verdad que muchos no quieren oír. Tu actitud no lo es todo.
pero es mucho más de lo que crees. No va a hacer que desaparezcan los problemas. No va a garantizar que todo te salga perfecto, pero va a hacer que tengas más energía para enfrentar los problemas, más claridad para encontrar soluciones, más resiliencia para levantarte después de las caídas. Y a largo plazo, eso marca toda la diferencia entre una vida de frustración constante y una vida de crecimiento constante. Piensa en las palabras que usas habitualmente para describir tu vida. Piensa en las frases que repites cuando algo sale mal. Nunca puedo, siempre me pasa, todo me sale mal, soy un desastre, no sirvo para esto, no tengo suerte. Cada una de esas frases es como una instrucción que le das a tu mente. Y tu mente, obediente, se encarga de buscar evidencia que confirme esas instrucciones. Porque si tú dices que nunca puedes, tu mente va a encontrar todas las veces que no pudiste y va a ignorar todas las veces que sí pudiste. Si dices que siempre te pasa, tu mente va a generalizar cada experiencia negativa y va a minimizar o invisibilizar las experiencias positivas. Es un sesgo cognitivo que todos tenemos, pero que se vuelve particularmente destructivo cuando nuestro diálogo interno es constantemente negativo. Ahora imagina qué pasaría si cambias ese vocabulario. Si en lugar de decir nunca puedo, dices todavía no he encontrado la forma. Si en lugar de decir siempre me pasa, dices esta vez me pasó, veamos qué puedo hacer diferente. Si en lugar de decir todo me sale mal, dices algunas cosas me han salido mal, pero otras me han salido bien. Son cambios pequeños en el lenguaje, pero enormes en el impacto psicológico. Porque cada vez que reformulás un pensamiento negativo en términos más precisos y menos absolutos, estás rompiendo el patrón automático de derrota. Estás creando espacio para la posibilidad, para la acción, para el cambio. No es que con esto vayas a resolver todos tus problemas de inmediato, no es que de repente todo te vaya a salir perfecto, pero vas a dejar de ser tu propio enemigo. Vas a dejar de ponerte obstáculos mentales antes de empezar. Vas a empezar a verte a ti mismo como alguien capaz de enfrentar desafíos en lugar de alguien condenado al fracaso. Y esa nueva imagen de ti mismo va a cambiar tu forma de moverte en el mundo. Cada vez que te sorprendas pensando algo negativo sobre ti mismo o sobre tu situación, detente un momento. No te juzgues por tener ese pensamiento, simplemente obsérvalo. Y luego pregúntate, ¿es esto absolutamente cierto o es solo una interpretación? ¿Es esta la única forma de ver la situación o hay otras perspectivas posibles? ¿Este pensamiento me está ayudando o me está limitando? Y si la respuesta es que te está limitando, entonces tienes todo el derecho y toda la capacidad de cambiarlo, no porque estés negando la realidad, sino porque estás eligiendo la versión de la realidad que te permite seguir adelante. Hay una enorme diferencia entre aceptar la realidad y resignarse a ella. Aceptar es reconocer lo que es, sin dramatizarlo, sin victimizarse, sin negarlo. Resignarse es creer que no puedes hacer nada al respecto, que estás condenado a sufrir las circunstancias sin poder cambiarlas. Y muchas veces, lo que llamamos realismo no es más que resignación disfrazada. Es una forma de protegernos del dolor de intentar y fallar. Así que decidimos no intentar y nos convencemos de que eso es ser sensatos. Pero no lo es ser cobardes. Y merecemos más que vivir desde el miedo, porque la vida va a tener altibajos, eso es inevitable. Va a haber momentos en los que las cosas salgan mal, en los que te equivoques, en los que fracases. Pero la pregunta no es si eso va a pasar, la pregunta es cómo vas a responder cuando pase. ¿Vas a hundirte en el discurso de que eres un fracaso, de que nada tiene sentido, de que mejor ni lo intentes? ¿O vas a respirar hondo, vas a reconocer el dolor y la frustración y luego vas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo seguir adelante? Y quiero ser muy claro en algo, esto no es fácil. Cambiar patrones de pensamiento que llevas años repitiendo no es algo que se logre de un día para otro. Va a requerir esfuerzo, va a requerir constancia, va a requerir que te observes a ti mismo con honestidad y que estés dispuesto a incomodarte. Porque es más cómodo seguir pensando como siempre has pensado, aunque ese pensamiento te esté destruyendo. Es más cómodo culpar a las circunstancias, a la mala suerte, a los demás, que asumir la responsabilidad de tu propia mente. Pero si quieres que las cosas te empiecen a salir bien, si quieres salir de ese círculo vicioso, entonces tienes que estar dispuesto a hacer ese trabajo interior.
Y parte de ese trabajo es aprender a ser compasivo contigo mismo. Porque muchas veces el problema no es solo que pienses negativamente, sino que te juzgas duramente por tener esos pensamientos. Te llamas débil, te dices que deberías ser más fuerte, te comparas con otros que parecen tenerlo todo resuelto, y eso solo añade más peso a tu carga. La verdad es que todos tenemos pensamientos negativos, todos tenemos momentos de duda, todos enfrentamos miedos, eso es parte del ser humano. La diferencia está en cómo te relacionas con esos pensamientos. Si los tomás como verdades absolutas o si los ves como eventos mentales pasajeros que no definen quién eres, piensa por un momento en un niño que está aprendiendo a caminar. Se cae una y otra vez, pero no se queda en el suelo pensando soy un fracasado, nunca voy a aprender a caminar, mejor me quedo gateando. No, se levanta y lo intenta de nuevo. Y lo hace de forma natural, sin drama, sin autoflagelación. Porque todavía no ha aprendido a juzgarse, todavía no ha internalizado esas voces críticas que le dicen que no es suficiente. Pero en algún momento de tu vida aprendiste a juzgarte, aprendiste que equivocarte significaba que algo estaba mal contigo. Y desde entonces has vivido con ese peso, pero puedes desaprender eso. Puedes volver a esa actitud de curiosidad, de persistencia, de confianza básica en tu capacidad de aprender y crecer. No es raro que cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, al principio te sientas incómodo, incluso falso, porque estás yendo en contra de años de hábitos mentales. Tu mente va a resistirse, va a tratar de llevarte de vuelta a lo conocido, aunque lo conocido sea doloroso. Pero si persistes, si sigues eligiendo conscientemente pensamientos más constructivos, eventualmente esos nuevos patrones se vuelven automáticos. Y entonces descubres que pensar de manera que te ayude no requiere esfuerzo constante, se vuelve tu nueva forma natural de procesar la realidad. Y aquí hay algo crucial. Cambiar tu forma de pensar no significa volverse ciego a los problemas reales. No significa ignorar las injusticias, las dificultades, las limitaciones reales que existen. Significa dejar de añadir sufrimiento innecesario a través de tus interpretaciones catastróficas. Significa distinguir entre el dolor que es inevitable y el sufrimiento que es opcional. El dolor es lo que sientes cuando algo realmente difícil sucede. El sufrimiento es lo que añades cuando te cuentas historias dramáticas sobre ese dolor, cuando lo generalizas, cuando lo conviertes en tu identidad. Hay personas que han vivido circunstancias objetivamente muy difíciles y han logrado salir adelante, no porque no les doliera, sino porque no permitieron que ese dolor definiera toda su existencia. Y hay personas que han vivido circunstancias mucho más favorables y se sienten miserables, porque su mente convierte cualquier inconveniente en una catástrofe. La diferencia no está en las circunstancias, está en la forma de pensar sobre esas circunstancias. Entonces, cuando te digo piensa así, y verás cómo todo te empieza a salir bien, lo que realmente te estoy diciendo es esto: hazte responsable de tu vida mental. Deja de ser víctima de tus propios pensamientos automáticos. Empieza a cultivar conscientemente una forma de pensar que te sirva, que te impulse, que te mantenga en movimiento incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Porque las cosas se van a poner difíciles, eso es seguro. Pero tú puedes decidir si enfrentas esas dificultades desde un lugar de recursos internos o desde un lugar de derrota anticipada. Y algo más, cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tu experiencia interna, cambias también tu impacto en el mundo. Las personas a tu alrededor perciben tu energía, tu actitud, tu disposición y responden a eso. Si llegas a las situaciones con apertura, con confianza razonable, con disposición a colaborar y a buscar soluciones, las personas tienden a responder de manera más positiva. Se abren más puertas, aparecen más oportunidades, las relaciones mejoran, no porque el universo te esté premiando por pensar positivo, sino porque tu comportamiento genera dinámicas diferentes. Y esto se vuelve especialmente importante en los momentos difíciles. Porque cuando estás en una crisis, cuando algo realmente desafiante está sucediendo, tu forma de pensar es lo que va a determinar si te paralizas o si actúas.
Si te cuentas la historia de que esto es el fin, de que no hay salida, de que estás derrotado, entonces tu cuerpo responde con parálisis, con desesperanza, con inacción. Pero si te cuentas una historia diferente, si te dices, esto es difícil pero puedo manejarlo, he superado cosas difíciles antes, voy a encontrar una manera, entonces tu cuerpo responde con energía, con claridad, con capacidad de acción. No se trata de negar el miedo o la ansiedad, se trata de no dejar que esas emociones te controlen. Puedes sentir miedo y aún así actuar. Puedes sentir ansiedad y aún así pensar con claridad. Pero para eso necesitas una mente entrenada, una mente que no se deje arrastrar automáticamente por la primera emoción intensa que aparece. Y eso se logra con práctica, con observación constante de tus propios procesos mentales, con voluntad de corregir el rumbo cada vez que te sorprendas yendo por el camino de la autodestrucción. Cada día te vas a encontrar con pequeñas oportunidades para practicar esto. Algo no sale como esperabas, alguien te critica, cometes un error, te sientes inseguro. En cada uno de esos momentos tienes la oportunidad de elegir cómo vas a responder mentalmente. Puedes ir por el camino familiar de la autocrítica despiadada, de la generalización negativa, de la victimización, o puedes respirar, observar lo que sientes sin juzgarlo, y luego elegir un pensamiento más útil. No un pensamiento falsamente positivo, sino uno que sea verdadero y al mismo tiempo te permita seguir adelante. Y con el tiempo vas a notar algo extraordinario. Vas a notar que tu vida empieza a cambiar, no porque las circunstancias externas sean radicalmente diferentes, sino porque tú eres diferente. Porque tienes más energía, más claridad, más resiliencia, porque no te quedas atascado en los problemas, sino que los atraviesas, porque no interpretas cada obstáculo como una confirmación de tu incapacidad, sino como parte natural del proceso de vivir. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es monumental. Porque al final, la calidad de tu vida no está determinada tanto por lo que te sucede, sino por cómo te relacionas con lo que te sucede. Y esa relación está mediada por tu forma de pensar. Si piensas desde la escasez, vas a ver escasez en todas partes. Si piensas desde la imposibilidad, vas a encontrar imposibilidades constantemente. Pero si piensas desde la posibilidad, desde la confianza razonable en tu capacidad de aprender y adaptarte, entonces vas a empezar a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Vas a empezar a sentir esperanza donde antes solo sentías desesperación. Vas a empezar a actuar donde antes solo te quedabas paralizado. Y eso no significa que todo te va a salir perfecto. Va a haber fracasos, va a haber dolor, va a haber momentos de duda. Pero la diferencia es que esos momentos ya no van a definirte, ya no van a ser la confirmación de que eres un fracaso. Van a ser simplemente parte del camino, experiencias de las cuales puedes aprender, ajustes que puedes hacer. Y esa es la clave. No se trata de evitar los problemas, se trata de desarrollar la capacidad de atravesarlos sin quedar destruido en el proceso. Así que la próxima vez que algo te salga mal, la próxima vez que te sientas tentado a hundirte en el discurso de que todo está perdido, detente un momento, respira y recuerda que tienes el poder de elegir cómo vas a pensar sobre lo que está pasando. Puedes elegir el camino del drama, de la victimización, de la derrota, o puedes elegir el camino de la responsabilidad, del aprendizaje, del crecimiento. Y cada vez que elijas el segundo camino, estarás fortaleciendo nuevos patrones mentales, estarás construyendo una versión de ti mismo más fuerte, más resiliente, más capaz. Y con el tiempo vas a descubrir que esa versión de ti no es algo que tengas que forzar, sino algo que emerge naturalmente cuando dejas de sabotearte con tu propia mente. Porque eso es lo que realmente significa pensar así. Dejar de ser tu propio obstáculo y empezar a ser tu propio aliado. Y cuando logras eso, cuando tu mente trabaja contigo en lugar de contra ti, entonces sí, todo empieza a salir bien. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y ese es el único cambio que realmente importa, el único cambio sobre el cual tienes verdadero control. Todo lo demás son circunstancias que van y vienen, pero tu forma de pensar, tu forma de relacionarte contigo mismo, eso es tuyo. Y es lo más poderoso que tienes.
Y déjame llevarte un poco más profundo en esto porque hay algo que todavía no te he dicho y que es fundamental para entender cómo funciona realmente este proceso de transformación mental. Muchas personas creen que cambiar su forma de pensar es simplemente sustituir pensamientos negativos por positivos, como si fuera cambiar una pieza defectuosa por una nueva. Pero no funciona así. No es tan mecánico ni tan superficial. Lo que realmente necesitas entender es que tus pensamientos no son solo palabras que flotan en tu cabeza. Son patrones neuronales que se han fortalecido con el tiempo, autopistas mentales que tu cerebro recorre automáticamente porque las has transitado miles de veces. Y cuando quieres cambiar tu forma de pensar, lo que estás haciendo en realidad es construir nuevas autopistas, nuevos caminos neuronales que al principio son estrechos y difíciles de transitar, pero que con la práctica se vuelven cada vez más anchos y accesibles. Este proceso requiere paciencia y constancia. No basta con decidir que vas a pensar diferente y esperar que de inmediato todo cambie. Vas a tener recaídas, vas a tener momentos en los que vuelvas a los viejos patrones, vas a sentir que no estás avanzando, y eso es completamente normal, es parte del proceso. Lo importante es que cada vez que te des cuenta de que estás pensando de manera destructiva, cada vez que te sorprendas en medio de un patrón negativo, tengas la compasión y la determinación para redirigirte. No se trata de castigarte por haber recaído, se trata de reconocer que recaíste y elegir conscientemente volver al camino que te sirve. Y aquí hay algo fascinante sobre cómo funciona el cerebro. Cada vez que eliges conscientemente un pensamiento diferente, cada vez que interrumpes un patrón automático negativo y lo reemplazas con algo más constructivo, estás literalmente cambiando la estructura física de tu cerebro. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y crear nuevas conexiones, está trabajando a tu favor. Pero solo si tú haces tu parte, solo si ejercitas esos nuevos caminos una y otra vez hasta que se vuelvan tan automáticos como los viejos. Imagina que durante años has estado caminando por un sendero en el bosque. Ese sendero es claro, bien marcado, fácil de seguir. Ese es tu patrón de pensamiento negativo. Ahora decides que quieres crear un nuevo sendero, uno que te lleve a un lugar diferente. Al principio, ese nuevo camino no existe. Tienes que abrirte paso entre la maleza, tropezar con raíces, dudar de si vas en la dirección correcta. Es incómodo, es difícil, requiere esfuerzo consciente, pero cada vez que caminas por ese nuevo sendero, la maleza se va aplastando, el camino se va haciendo más visible, más transitable. Y si persistes, si sigues caminando por ahí día tras día, eventualmente ese nuevo sendero se vuelve tan claro y fácil de seguir como el viejo, y el viejo sendero, el que ya no usas, empieza a cubrirse de vegetación, a desaparecer, no de inmediato, pero gradualmente. Eso es exactamente lo que sucede en tu cerebro. Los patrones que usas se fortalecen, los que no usas se debilitan. Y tú tienes el poder de decidir qué patrones quieres fortalecer, pero requiere acción consciente, repetida, persistente. No puedes simplemente desear pensar diferente y esperar que suceda. Tienes que practicarlo activamente, momento a momento, decisión a decisión. Y esto nos lleva a algo que muy pocas personas entienden, la importancia de la atención, porque tu atención es como un foco de luz en la oscuridad. Aquello a lo que diriges tu atención se ilumina, se vuelve real para ti, se expande en tu experiencia, y aquello que ignoras permanece en la oscuridad, se vuelve menos real, se reduce. Si diriges constantemente tu atención a lo que está mal, a lo que te falta, a tus errores, a tus miedos, entonces eso es lo que va a ocupar tu experiencia. Tu vida va a parecer pequeña, oscura, llena de problemas, no porque objetivamente sea así, sino porque eso es lo único que estás iluminando con tu atención. Pero si aprendes a dirigir tu atención de manera más inteligente, si empiezas a notar también lo que está bien, lo que sí tienes, tus pequeños logros, tus recursos internos, entonces tu experiencia de la vida cambia radicalmente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ser lo único que ves. Empiezas a tener una visión más equilibrada, más completa, más real de tu situación.
Y desde esa visión más equilibrada es mucho más fácil encontrar soluciones, mantener la esperanza, seguir avanzando. Hay un ejercicio muy simple, pero extraordinariamente poderoso que puedes hacer todos los días. Antes de dormir, en lugar de repasar todo lo que salió mal durante el día, como tantas personas hacen, dedica unos minutos a recordar 3 cosas que salieron bien. Pueden ser cosas pequeñas, insignificantes incluso. Una conversación agradable, una tarea que completaste, un momento de calma, algo que te hizo sonreír. No importa qué tan pequeñas sean. Lo importante es que dirijas tu atención conscientemente hacia lo positivo. Y lo que va a suceder es fascinante. Con el tiempo, tu cerebro va a empezar a buscar activamente esas cosas positivas durante el día, porque sabe que en la noche vas a querer recordarlas. Vas a entrenar tu atención para que no solo se fije en lo negativo, sino que también note lo bueno. Y esto no es autoengaño, no es negar los problemas, es simplemente equilibrar tu percepción, porque la verdad es que en cualquier día, en cualquier vida, hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Pero la mayoría de nosotros hemos entrenado nuestra atención para notar solo lo negativo, y eso crea una visión distorsionada de la realidad. Una visión que nos hace sentir derrotados, abrumados, sin recursos. Cuando la verdad es que siempre hay más recursos de los que creemos. Siempre hay más capacidad, más posibilidades, más razones para seguir adelante de las que nuestra mente negativa nos permite ver. Otro aspecto fundamental que quiero que entiendas es la relación entre tus pensamientos y tus emociones. Muchas personas creen que las emociones simplemente suceden, que son reacciones automáticas sobre las cuales no tienen control. Y es cierto que las emociones surgen rápidamente, a veces de forma aparentemente espontánea, pero lo que muchos no saben es que entre el evento que desencadena la emoción y la emoción misma hay un pensamiento. Puede ser un pensamiento tan rápido y automático que ni siquiera lo notes, pero está ahí, y ese pensamiento es el que realmente genera la emoción. Por ejemplo, imagina que envías un mensaje a alguien importante para ti y esa persona no responde. Puedes sentir ansiedad, tristeza o incluso enojo, pero esas emociones no las causa el hecho objetivo de que la persona no respondió. Las causa la interpretación que haces de ese hecho. Si piensas, está enojada conmigo, hice algo mal, vas a sentir ansiedad y culpa. Si piensas, no le importo, me está ignorando, vas a sentir tristeza y rechazo. Si piensas, es una falta de respeto, debería responderme, vas a sentir enojo. Pero todas esas emociones distintas surgen del mismo evento objetivo. La diferencia está en el pensamiento que genera cada una. Y aquí está lo poderoso. Si puedes cambiar el pensamiento, puedes cambiar la emoción. No de manera absoluta, no de forma mágica, pero sí significativamente. Si en lugar de asumir lo peor, te dices, quizás está ocupada, le escribiré más tarde, o tal vez no vio el mensaje, entonces la ansiedad disminuye. No desaparece completamente, pero se vuelve manejable. Y eso te da espacio para actuar de manera más inteligente, en lugar de reaccionar desde el miedo o el dolor. Esto no significa que tengas que controlar cada emoción que sientes. Las emociones son información valiosa, son señales que tu cuerpo te envía sobre lo que está sucediendo. El problema no son las emociones en sí. El problema es cuando te quedas atrapado en ellas, cuando las alimentas con pensamientos catastrofistas, cuando las dejas que definan toda tu experiencia. Puedes sentir tristeza y reconocerla sin hundirte en ella. Puedes sentir miedo y respetarlo sin dejar que te paralice. Puedes sentir frustración y validarla sin convertirla en desesperanza. La clave está en desarrollar lo que se llama flexibilidad psicológica, que es la capacidad de estar presente con lo que sientes sin ser controlado por ello. Y al mismo tiempo mantener la capacidad de elegir tus acciones basándote en lo que realmente importa para ti, no en lo que tu emoción del momento te dicta. Es una habilidad sutil pero transformadora. Porque la mayoría de las personas viven completamente a merced de sus emociones. Si se sienten mal, actúan mal. Si se sienten asustados, se paralizan. Si se sienten enojados, atacan.
Pero cuando desarrollas flexibilidad psicológica, puedes sentir todo eso y aún así elegir responder de manera que te acerque a la vida que quieres vivir. Y esto me lleva a algo crucial. Necesitas tener claridad sobre qué tipo de vida quieres vivir, qué tipo de persona quieres ser. Porque sin esa claridad vas a ser como una hoja al viento, movida por cada emoción, por cada circunstancia, por cada pensamiento pasajero. Pero cuando tienes claridad sobre tus valores, sobre lo que realmente importa para ti, entonces tienes un punto de referencia. Puedes preguntarte, ¿este pensamiento, esta emoción, esta acción me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando? Y esa pregunta simple puede guiarte en los momentos de confusión. Si valoras la honestidad, pero el miedo te impulsa a mentir, puedes reconocer ese miedo y aún así elegir ser honesto, porque eso es más importante para ti que evitar la incomodidad momentánea. Si valoras el crecimiento, pero la comodidad te tienta a quedarte en tu zona conocida, puedes reconocer esa tentación y aún así elegir el desafío porque sabes que es ahí donde creces. Si valoras las relaciones auténticas, pero el orgullo te impulsa a distanciarte, puedes reconocer ese orgullo y aún así elegir acercarte y ser vulnerable, porque eso es lo que construye conexiones reales. Vivir alineado con tus valores no es fácil. A menudo requiere hacer cosas incómodas, enfrentar miedos, renunciar a gratificaciones inmediatas, pero es la única forma de construir una vida con significado. Una vida de la que puedas sentirte orgulloso cuando mires hacia atrás. Y es también la única forma de mantener la motivación a largo plazo. Porque si solo persigues resultados externos, como dinero, reconocimiento o éxito superficial, vas a descubrir que incluso cuando los alcances, se sienten vacíos. Pero cuando vives de acuerdo con lo que realmente valoras, cada día tiene sentido, independientemente de los resultados externos. Y quiero hablarte también sobre algo que muy pocas personas consideran, la importancia del perdón. No el perdón hacia otros, aunque eso también es importante, sino el perdón hacia ti mismo. Porque llevas años juzgándote, criticándote, culpándote por cada error, cada fracaso, cada momento en que no estuviste a la altura de tus propias expectativas. Y todo ese peso acumulado es parte de lo que te mantiene atascado. Es parte de lo que alimenta tus pensamientos negativos sobre ti mismo. Pero aquí está la verdad. Has hecho lo mejor que has podido con los recursos que tenías en cada momento. Eso no significa que no hayas cometido errores. Los has cometido. Pero cometiste esos errores porque en ese momento no sabías más, no podías más, no veías otras opciones. Y castigarte eternamente por eso no sirve de nada. No te hace mejor persona, no deshace el pasado. Solo te mantiene encadenado a él. Perdonarte a ti mismo no significa justificar tus errores o eximirte de responsabilidad. Significa reconocer que eres humano, que los humanos cometen errores y que mereces la oportunidad de aprender y crecer sin cargar eternamente con el peso de la culpa y la vergüenza. Significa tratarte a ti mismo con la misma compasión que tratarías a alguien a quien amas cuando comete un error. Porque si alguien a quien quieres se equivoca, probablemente no le dirías que es un desastre, que nunca va a cambiar, que no tiene remedio. Le dirías que todos cometemos errores, que lo importante es aprender, que puede intentarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué no te dices eso mismo a ti? ¿Por qué tu voz interna tiene que ser tan cruel, tan implacable, tan destructiva? Esa voz crítica que llevas dentro no te está protegiendo, no te está haciendo mejor, te está destruyendo lentamente. Y mereces liberarte de ella. Mereces hablarte a ti mismo con amabilidad, con comprensión, con esperanza, no desde la indulgencia blanda que todo perdona y nada cambia, sino desde la compasión firme que reconoce el error, aprende de él y sigue adelante. Y aquí hay algo más que necesitas entender. El cambio real, el cambio profundo y duradero, no viene de castigarte hasta que te transformes. Viene de amarte lo suficiente como para querer ser mejor. Viene de reconocer tu valor inherente y desde ese lugar elegir crecer. Porque cuando te transformas desde el odio hacia ti mismo, desde la creencia de que no eres suficiente, cualquier logro que alcances va a sentirse hueco.
Vas a seguir sintiendo que no eres suficiente, solo que ahora con mejores credenciales. Pero cuando te transformas desde el amor propio, desde la creencia de que mereces una vida plena, entonces cada paso que das te acerca a una versión más auténtica y satisfecha de ti mismo. Así que piensa así, sí, pero piensa así con amor, piensa así con compasión, piensa así reconociendo tu humanidad, tus limitaciones, tus heridas, y aún así eligiendo creer en tu capacidad de sanar, de crecer, de construir algo mejor. Porque ese es el pensamiento que verdaderamente transforma. No el pensamiento positivo superficial que niega el dolor. No el pensamiento mágico que espera que el universo lo resuelva todo. Sino el pensamiento valiente que mira la realidad de frente, reconoce las dificultades y aún así decide seguir adelante con esperanza, con determinación, con fe en la posibilidad de que las cosas pueden mejorar si tú haces tu parte, porque eso es lo que realmente significa que todo te empiece a salir bien. No que desaparezcan los problemas, sino que tú desarrolles la capacidad de atravesarlos con gracia, con fortaleza, con la certeza de que pase lo que pase, vas a estar bien. Y esa certeza no viene de las circunstancias externas, viene de ti, de tu mente, de tu forma de pensar. Y eso nadie te lo puede quitar.